Cuando me mudé a Guadalajara para estudiar la universidad, conseguir un buen roomie nunca fue una tarea sencilla, especialmente porque la mayoría de las personas que me tocaban eran sucias o relajientas. Por eso, me tenía que mudar por lo menos una vez cada semestre, ya que no podía aguantarlos. Para mi mala suerte, encontré al mejor roomie que jamás tuve, pero en mi último año de universidad. Era tranquilo, buena onda y lo más importante, limpio. No era de esos que dejan los platos sucios por días sin lavar. Él los lavaba inmediatamente después de hacer cualquier cosa en la cocina, además de que la dejaba más limpia de lo que ya estaba. Él y yo teníamos muchos gustos en común, y salíamos de vez en cuando. En una de esas salidas me presentó a su nueva novia. Era una chica guapa, con cabello oscuro y un estilo un poco gótico que la verdad le quedaba muy bien. En ese entonces pensaba que mi roomie tenía muy buen gusto, pero no tenía idea de lo que se estaba metiendo. Su novia empezó a venir muy seguido a la casa, quedándose a dormir en su cuarto casi todos los días. A mí no me molestaba, pues mientras no ensuciara nada fuera de su cuarto, para mí todo estaba bien. Pero conforme pasaron los meses, comencé a escucharlos pelear y gritar cada vez más seguido. Traté de preguntarle a mi roomie qué sucedía entre ellos dos, a lo que él me contestaba que las cosas no iban tan bien en su relación, por lo que pensaba que tal vez iba a terminar. Cosa que hizo en menos de una semana. Varias noches después, en medio de la madrugada, me despertó un olor a quemado, acompañado de mucha tos y lágrimas. Al levantarme, noté que mi cuarto estaba cubierto en humo, que provenía de la sala principal. Mi roomie, que también se había levantado casi al mismo tiempo que yo, fue corriendo a ver cuál era el origen. Yo, por supuesto, también le acompañé. Al ver lo que había enfrente, los dos nos quedamos quietos, sin saber cómo responder ante lo que veíamos. Una muñeca de 1 metro, parada y vestida de negro, yacía ahí, justo frente a nuestras narices, completamente en llamas. Antes de querer buscar más explicaciones, decidí ir corriendo por una cubeta con agua. Antes de que el fuego empezara a expandirse por las alfombras o sillones, empecé a tirarle agua. Pero mi roomie, que él estaba todavía en un estado de shock, seguía observando a la muñeca. No fue hasta que le di otra cubeta con agua a él que comprendió la gravedad del asunto y empezó a mojar la muñeca conmigo. En menos de 5 minutos ya lo habíamos apagado por completo. Intentaba buscar razonamientos de lo sucedido, pero realmente no podía pensar en nada que explicara eso. La vista en blanco de mi roomie me decía que él sabía algo al respecto. Me contó que la única persona con llave extra de la casa era su exnovia. Yo intenté preguntarle por qué rayos ella haría algo así, a lo que él me dijo que no tenía idea. Yo sabía que había algo más en su historia que él no me contaba. De cualquier forma, mandamos llamar a alguien a quien nos cambiara el cerrojo de llaves la mañana siguiente, y fue tan solo cuestión de tiempo para que yo me pusiera a buscar qué rayos significaba esa muñeca quemada. Lo que encontré no fue nada bonito. Al parecer, existen rituales de magia negra donde se entregan muñecas embrujadas al huésped a quien tú quieres arruinar. El fuego puede significar muchas cosas, desde destrucción, venganza, muerte o simplemente querer hacer un show. Yo siempre he sido alguien muy escéptico, pero la energía negativa que surgió en nuestra casa desde aquel día era algo que no podías pasar desapercibido. Era difícil dormir bien, además de que siempre me despertaba en medio de la madrugada por ninguna razón en particular, y en las mañanas despertaba muy cansado. Nuestros ánimos empezaron a empeorar, hasta el punto en el que era normal que mi roomie y yo nos peleáramos por cualquier cosa, ya que empezábamos a descuidar la higiene de la casa. Las calificaciones de ambos decayeron, y yo por poco repruebo una materia. Mi roomie tuvo una peor suerte, reprobando casi todas las que llevaba en el año. En el primer día de vacaciones yo me mudé de casa sin pensarlo 2 veces. Mi roomie, por otra parte, decidió quedarse ahí un tiempo. Nuestra amistad no siguió después de eso. Con el paso del tiempo, escuché que lo dieron de baja debido a sus pésimas calificaciones. Por mi parte, todo ha empezado a mejorar desde que me mudé. Mi ánimo, mi actitud, mis calificaciones, mi vida social. Pero de mi roomie, de él nunca volví a escuchar después de eso. Pero solamente espero que su vida no sea tan horrible como lo ha sido desde aquel día. Me mudé a la casa de un extraño que conocí en un grupo de Facebook. Este grupo era para gente que buscaba roomies en León, Guanajuato. Era muy útil, ya que encontrabas de todo. Yo di con un chavo que estaba entrando a la escuela y necesitaba a alguien que lo ayudara a cubrir su renta. Yo, que seguía estudiando en ese entonces, decidí rentar junto con él. Pero desde el primer día,
Noté lo extraño que era. Y cuando digo extraño, no lo digo por exagerar. Ese tipo tenía severos problemas en su cabeza. Lo que sucedió no fue mi culpa, lo juro. Desde el primer día, noté su rareza cuando me pidió que por ningún motivo usara sus utensilios de cocina. Y aunque es una petición bastante aceptable, fue la manera en la que me lo pidió lo que me sacó de onda. Su párpado derecho iba a 1000 por hora, mientras su mano le temblaba y sostenía con fuerza un tenedor en la misma. Su voz se notaba hiperventilada o cansada mientras me hablaba. Yo simplemente le respondí que no había ningún problema y procuré alejarme de él desde aquel día. Y aunque de verdad intentaba que los problemas se mantuvieran lejos, estos siempre llegaban sin darme cuenta. Que me estacioné 5 centímetros fuera de mi lugar de estacionamiento, aunque él ni siquiera tenía coche, que no cerré completamente la puerta del baño, o que moví sus llaves del lugar cuando realmente nunca las toqué. Ese tipo quería todo a su manera y me estaba volviendo loco. Más, porque cada vez que se alteraba, volvía a poner esa cara de loco que me hizo el primer día. No podía soportarlo. Lo único que hacía que la estadía no fuera un completo infierno era su hermana. Ella llegaba por lo menos una vez a la semana a darle sus medicinas y despensas, y me hacía algo de plática cada vez que venía. Ella me entendía. Sabía lo frustrante que podía ser su hermano, pero me dijo que era por una condición médica que tenía y me pidió que fuera paciente con él. Y así fue. Fui más paciente que nadie, aguantando los caprichos de mi roomie y esperando los días a que su hermana llegara. Cada vez nos llevábamos mejor, nos reíamos más y se quedaba más tiempo en la casa. Yo me enamoraba cada vez un poco más y más de ella. ¿Cómo no hacerlo? Era hermosa, sexy, divertida, graciosa, inteligente. Era todo lo que podía pedir y más. Pero su hermano lo empezó a notar. Comenzó a notar ese coqueteo que existía entre los dos. Y siempre le gritaba a su hermana sin razón. Le decía que le hiciera más caso mientras le daba sus medicinas, o la regañaba por olvidar cosas de la despensa que él nunca utilizaba. Ella y yo lo notamos, pero no íbamos a permitir que eso nos detuviera. Así que, cada vez que ella se iba de la casa, regresaba más noche, cuando su hermano ya estaba dormido. Se metía en mi cuarto haciendo el menor ruido posible y bueno, el resto es un poco privado. Una noche, los dos estábamos haciendo un poco más de ruido que de costumbre y no nos dimos cuenta. Escuchamos cómo el cerrojo de la puerta comenzaba a forzarse, como si alguien estuviera intentando abrirla. Le dije eso a mi novia, a lo que ella se cubrió con las sábanas. Su hermano finalmente abrió la puerta de una patada. Tenía un cuchillo en mano y se arrojó corriendo hacia mí. Mi novia, su hermana, se abalanzó contra él para detenerlo. Pero en medio de su rabia, el chico comenzó a acuchillarla. Primero en su pecho, después en el estómago. Los gritos eran descomunales y yo sabía que tenía que hacer algo, así que corrí a golpearlo con todas mis fuerzas con la lámpara que tenía a mi lado mientras él estaba distraído. Conseguí noquearlo de un golpe al suelo y sostuve a mi novia con mis 2 brazos mientras llamaba a la ambulancia. Esta llegó y se llevó a ambos. No fue hasta que se los llevaron que noté que su hermano tenía el cráneo empapado de sangre por el golpe de la lámpara. Y así fue que el hospital se hizo cargo. Pero cuando yo intentaba visitar a mi novia no me lo permitían. Se me hizo raro, pero no fue hasta que llegó la policía a mi casa a explicármelo todo que finalmente comprendí. Me vinieron a arrestar por el presunto ataque al hermano de mi novia. Ella había testificado en mi contra diciendo que yo la herí con un cuchillo mientras su hermano trataba de protegerla y que yo entonces lo golpeé a él con la lámpara. No lo podía creer, pero así era la situación. Mi novia me había traicionado por su hermano. Para no hacerles el cuento largo, solo quiero que sepan que mis abogados lograron sacarme de ese embrollo, y las autoridades comprobaron que mis huellas dactilares nunca tocaron el cuchillo, además de que el golpe al hermano fue en defensa propia. En cuanto a mi ahora exnovia,
No supe qué sucedió con ella después, pero solamente espero no volver a verla a ella ni a su hermano nunca en mi vida.